sexo con la víctima, con la persona de sexo femenino. No. ¿Y por qué no lo identificó? Porque me dijo que no tenía documento. ¿Y qué? ¿Su labor es esa? No, es que me dijo que se llamaba Rosendo Ramírez Minatea. Y le dijo el número de documento de identidad. Sí, yo lo tengo registrado. Es el 1073-1394. ¿Cómo? Pero ese es mi documento de identidad del fiscal. ¿Se entiende? Lo que hay que analizar, quiero que vean, ese es otro de los métodos de trabajo que ustedes tienen que utilizar. Usted no puede ir a un examen, a un contraexamen, si usted no se prepara. Hablamos de todo eso. Vale. Entonces, la siguiente diapositiva. Avancemos. Muy bien. Esto lo explicamos en la clase pasada. ¿Qué dijimos? Hoy día debo cerrar todo lo que es interrogatorio contra interrogatorio, porque vamos a ir cambiando. ¿Qué hemos dicho que es el contraexamen? Si usted no va a obtener nada en el contraexamen, ¿necesita efectuar preguntas en el contraexamen? No. ¿Sabe por qué? Porque el contraexamen es para noquear, nada más, solo para noquear, para matar, como dice el colombiano. Para matar, para noquear. Es como el puño, como el guante de un boxeador, ¿sí? Para noquear. Y si el golpe no es eficaz, ¿qué cosa puede pasar? Te puede caer en el mentón. Eso es lo que decimos. Siguiente. ¿Es el éxito o el fracaso del juicio? Siguiente. ¿Por qué dijimos que el contraexaminador debe reunir determinadas condiciones lingüísticas? Es que si vas a hacer contraexamen tienes que saber preguntas sugestivas. Acabamos de explicar, ¿cierto? Acabamos de hacer un ejercicio y hemos hecho una explicación. Es que en el contraexamen se tienen que hacer preguntas asertivas, preguntas sugestivas. ¿Cuál es la diferencia entre preguntas asertivas y preguntas sugestivas? A ver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos hacer? Bien. Estuviste con Pedro anoche. Escuche. Estuviste con Pedro anoche, ¿verdad? Efectivamente. Mire, yo quiero que se den cuenta. Hay sugestivas y hay asertivas. ¿Ya? Usted puede utilizar asertivas. Cuando usted llega a su casa, ¿qué cosa es lo que le dice su esposo? ¿Qué es lo que le dice? Bueno, ¿qué me dicen a mí? A mí me dice de dónde viene. ¿Qué tipo de pregunta de dónde viene? ¿Qué tipo de pregunta, señor Raúl? ¿Sugestiva? Abierta. ¿De dónde viene? Pregunta abierta, ¿cierto? Muy bien, pero eso es diferente, pues. Tú vienes dormido, tú vienes descansado. Tú vienes descansado. Tú vienes descansado. Esa es una pregunta asertiva. Tú vienes descansado. ¿Qué tienes que decir? No. ¿Te parece? Hoy no descansar. A ustedes, para eso sí, ahí están atentos. Ahí, si yo no hago esa, ustedes no están atentos, ¿cierto? Claro. ¿Tú vienes descansado? Sí. No. Esa es una pregunta asertiva. Tú has estado con María, ¿verdad? ¿Qué pregunta es esa? Sugestiva. 20 segundos. Todos me piensan en una pregunta sugestiva. 20 segundos. Todos piensan en una pregunta sugestiva.
pregunta asertiva. A ver. Pregunta sugestiva y pregunta asertiva. Pregunta sugestiva. Tú has estado con Ana. ¿Cómo? Tú has estado con Ana. Tú has estado. Con Ana. Tú has. No, pero mire. Mire qué dice ya. Debe reunir condiciones lingüísticas para afrontar un caso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo, pero ¿cómo debe ser? Pues, tú has estado con Ana. No. Algo. Pone énfasis. ¿Entiendes? Vale. Usted ha estado con Ana. Usted estuvo con Ana. Mire, ¿se ve o no se ve? Se ve. ¿Qué cosa se ve? Que el examinador tiene que tener determinadas condiciones. Porque eso se llama habilidades, destrezas. Eso es lo que hay que tener. Bien, esa es una pregunta asertiva. Vamos a una sugestiva. Sugestiva. Dale. Mudo. Sugestiva. Nada. Sugestiva. Usted manejó el auto rojo. Usted ha conducido el vehículo de color rojo. Sugestiva. Muy bien. Así. ¿Ya? Pero vamos dando un poquito de ahí, hermano. Sugestiva. ¿Qué se cree? Yo tengo que preguntar también que tú estás grabando. No, pero no, como debe ser. Vamos, ponle. ¿Qué le tiene que poner? Fuerza, énfasis, dale. ¿Se entiende? Hay un error. En el contraexamen nos perdemos en el contraexamen. A mí me ha costado bastante salir del examen y pasar al contraexamen. ¿Por qué? Porque se tiene que practicar. Y ahora más hago preguntas, ¿cierto? Sí, no, porque es mucho más fácil, cerradas. Para mí es más difícil hacer preguntas abiertas, para mí. Porque yo he tenido que seguir un curso, meter otro curso para poder aprender el contraexamen, que es lo más difícil. Por eso prepárense primero en el examen, aprendan a hacer preguntas abiertas. Escuchen esta, mire, ve. ¿Qué hizo el 14 de febrero a las 2 de la mañana? Claro, casi se termina, ¿cierto? Tranquilo, espera, no te preocupes. ¿Qué hizo usted el 14 de febrero a las 2 de la mañana? ¿Qué hizo usted el 14 de febrero? Vuelvo a repetir, mire la pregunta, quiero que se den cuenta qué tipo de pregunta es. ¿Qué hizo el 14 de febrero a las 2 de la mañana? Esa es una pregunta. La siguiente. ¿Qué hizo usted el día 14 de febrero de 2015? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es abierta y cuál es narrativa? Ella me va a contestar: a las 5 de la mañana me calentó de gallina, a las 6 de la mañana mi ejercicio físico, a las 7 de la mañana fui al dentista, a las 8 de la mañana, ¿cierto? Porque pregunta narrativa. Y las preguntas narrativas solamente son excepcionales. ¿Para quién? Para los ancianos, para las personas que no tienen memoria, para las personas que dicen no recuerdo. Para ellos son las preguntas narrativas. La policía, por ejemplo, utiliza esta: narre la forma y circunstancia. Ahí está mal. Narre la forma y circunstancia. Un momentito, ¿qué tipo de pregunta está haciendo? Narrativa. Esas preguntas solo son para personas que están desmemoriados, para ancianos, para gente que tiene problemas, son excepcionales, porque lo contrario, objeción, señor, pregunta narrativa.
Las preguntas tienen que ser preguntas abiertas. ¿Qué hizo usted el 14 de febrero a las 2 de la mañana? ¿Se entiende? Eso es lo que hay que aprender. Aprender a utilizar preguntas abiertas en el examen directo. ¿Qué puedo hacer en el examen directo y qué puedo hacer en el contra? ¿En el examen directo puedo hacer preguntas abiertas? Sí. ¿En el examen directo puedo hacer preguntas narrativas? Sí, excepcionalmente. Sí, solo sí, excepcionalmente. Y si hace pregunta narrativa, objeción, señor, pregunta narrativa. ¿Han entendido la respuesta? ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Pregunta cerrada. ¿Se puede hacer pregunta cerrada en el examen directo? Sí. Sí se puede hacer. ¿Se puede hacer preguntas sugestivas en el examen directo? No. ¿O sí? No. A ver. Sí. ¿Las preguntas sugestivas se puede hacer en el examen directo o solo es para el contra? En el contra se puede hacer preguntas sugestivas. ¿Qué más? Preguntas asertivas. ¿Qué más? Preguntas cerradas. Sugestivas. Asertivas. Cerradas. ¿Cierto? Sugestivas, asertivas, cerradas. Muy bien. ¿En el examen directo se puede hacer preguntas sugestivas? Dicen que no, pero un momentito. Un momento. ¿En el examen directo se puede hacer preguntas sugestivas? Sí, excepcionalmente. Sí, excepcionalmente, en 5 casos. Sí, excepcionalmente, en 5 casos. Pero tú no la puedes hacer porque te da la gana. Le tienes que pedir permiso al juez. Le tienes que anunciar al juez. Le tienes que decir, juez, quiero hacer una pregunta sugestiva porque el testigo es hostil. Ajá. Montesinos, testigo hostil. Cuando se trata de testigo hostil, se pide permiso al juez para hacer preguntas sugestivas, excepcionalmente. Va una. Cuando se trate de menores de edad, excepcionalmente. Cuando se trate de personas que tienen problemas de comunicación oral, excepcionalmente. Cuando se trate de preguntas de introducción, excepcionalmente. Cuando van a juicio los policías, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Señor, ¿nos cuenta la intervención? No recuerdo. Me remito al parte. ¿Y por qué? Porque tengo varias intervenciones y no las recuerdo. Me remito al parte. ¿Me da el parte? No, ya no se puede dar el parte, señor, porque eso era con el código del 40. Hoy día, con el modelo acusatorio, se requiere que el fiscal prepare el testigo. Por eso que el policía tiene que ir primero al fiscal, conversar con el fiscal para que el fiscal le refresque la memoria. Porque el juez no le puede dar el documento. Porque si el testigo lee el documento, ya no es testigo. ¿Se entiende? Por eso que cuando a algunos le entrega el parte, objeción, señor, eres testigo, señor, no es perito. Los peritos sí pueden consultar documentos, los testigos no. Los testigos vienen para que cuenten lo que han percibido en su retina. ¿Claro? Eso es lo que hay que decir. Pero hay que aprender, de lo contrario va a perder. Sí, pues es que es una vieja práctica del código del 40 y todavía, pero por eso están acá. Y encima los testigos quieren preguntar también. Por eso vuelvo al tema. Cuando va un policía, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Ahí el fiscal pierde, porque el fiscal no sabe hacer preguntas de introducción. Perdón, juez, voy a hacer preguntas sugestivas, preguntas de introducción. ¿Qué es lo que vas a hacer? No sabe, pues. El juez tiene que saber qué cosas son preguntas de introducción.
Ya saben. Muy bien. Pregunta de introducción. Perdón, que el fiscal tiene que hacer pregunta de introducción. El fiscal tiene que decirle: señor policía, ¿recuerda usted que en una de sus intervenciones un niño sufrió un impacto de bala? No lo recuerdo. Señor policía, ¿recuerda usted que en una de las intervenciones, además que el niño sufrió impacto de bala, usted salió lesionado? Sí lo recuerdo. Muy bien, señor policía. De ese tema vamos a tratar. ¿Lo recuerda, señor? Ahora sí lo recuerdo. Esa es pregunta de introducción. Se sale de los hechos, se sale del caso para poder adentrar al testigo policía al caso. Se llama preguntas de introducción. Entonces, las preguntas en ese caso son sugestivas. Hay que entenderlo. En el examen directo sí se puede, excepcionalmente. Pero hay que anunciarle al juez. No se puede hacer porque usted quiere hacer. No, perdón, juez, voy a hacer preguntas sugestivas. ¿Ya? ¿Cuántos van? 4 van. La primera, hostil. La segunda, menor de edad. La tercera, hostiles, ¿no? Menor de edad. ¿Qué más hemos dicho? Problema de comunicación. ¿Ah? Problema de comunicación. A ver, repítame. Hostiles. Menor de edad. ¿Qué más? Problema de comunicación. Siguiente. No, introducción. Pregunta de introducción. No, acreditación no. No. Es pregunta de introducción. No, acreditación no. Cuidado. Pregunta de acreditación no. Pregunta de introducción. La quinta, no, para la quinta. ¿Hemos dicho niños? ¿Hemos dicho ancianos? ¿Hemos dicho ancianos? Ah, ya está. Cuando se trate de adulto mayor. Muy bien, para que no se ve feo. Adulto mayor. ¿Allí hay adulto menor? Yo soy adulto menor. Cuando se trata de evidencia la pregunta del colega. Cuando se trate de presentación de evidencia material, ¿a eso te refieres? ¿A lo que hemos hecho antes? No. Cuando se trate de presentación y exhibición de evidencia material, tiene que utilizar preguntas abiertas, siempre abiertas, o cerradas. Siempre abiertas o cerradas. Si estás en examen directo, abiertas, cerradas. Sugestivas son excepcionales en los casos que hemos explicado. Son solo excepcionales. No estoy diciendo que es para todo. ¿Ya? Abiertas o cerradas. Miren. Las preguntas argumentativas. Se pueden hacer preguntas argumentativas. En el examen directo, ¿qué cosa es pregunta argumentativa? ¿Qué es pregunta argumentativa? Fundamental lo que está preguntando. Qué bien. Ahora le voy a regalar un libro que me dejó el colombiano. Pértimo. Ya se enamoró. Fundamental lo que está preguntando. Eso está bien. Está pidiendo que fundamente su respuesta. Pregunta argumentativa. A ver, testigo. Entonces, si usted no ponía velocidad al vehículo cuando estaba conduciendo, ¿podía usted evitar el accidente de tránsito? Objeción, pregunta argumentativa. ¿Se entiende? Está pidiéndole que le dé fundamento de su respuesta. Pregunta argumentativa. Objeción, señor. El testigo no ha venido a explicar ni a fundamentar. El testigo ha venido a contar detalles. El testigo ha venido a contar lo que ha percibido su retina, lo que ha escuchado sus sentidos. ¿Ya? Pregunta argumentativa. En ninguno de los dos casos, no. Ni en directo, ni en contra. Pregunta hostilizante. Pregunta hostilizante.
Entonces usted estaba con Pedro el día de ayer, ¿cierto? Ella no contesta. Y anteriormente había estado con Luis. Y anteriormente había estado en el pecado. Objeción, Señor, está utilizándola. Está afectando su dignidad. ¿Se entiende? Fuerte, la está afectando. Vamos a seguir. No quiere enamorar. ¿Cierto? No quiere enamorar. Sí, señor. No, el tema de los intérpretes es otra cosa. Eso ya es una exigencia formal. La ley adjetiva señala determinadas exigencias formales. La ley adjetiva señala prerrogativas procesales. Las leyes adjetivas señalan salvaguardas procesales. Mire, hay salvaguardas procesales, hay prerrogativas procesales, hay exigencias formales que usted tiene que conocer. ¿Ya? Esa es otra cosa. Bien. Pregunta capciosa. ¿Se puede pregunta capciosa? Mire, escuche esto. Aquí, ¿quién quiere ser golpeado? A ver, ¿quién está durmiendo? Perfecto, una pregunta. Ah, no, tenía baja la mirada. Mire, pudor. Fuerte es esto. Señor, escuche. Acusado. Perdón, diríjame la mirada. Eso es. Mire, si usted es examinador y le baja la mirada, no lo observe, no haga la pregunta. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que mirar, porque usted lo tiene que controlar. Mano derecha, control. Mano izquierda, ritmo, velocidad. Lo explico. Control. Y hemos hecho algunos ejercicios de control hoy día, ¿cierto? Ritmo, velocidad. Ahorita lo vamos. Acusado. Usted, acusado por pudor, usted ha tocado, usted ha tocado el cuerpo de su hija, ¿verdad? Usted ha tocado el cuerpo de su hija. Si dice sí, el fiscal dice gané el caso. Si dice no, va contra el sentido común. ¿Qué padre no toca el cuerpo de sus hijos? ¿Qué padre no ha bañado a sus hijos? ¿Sí? ¿Se ha bañado a sus hijos? ¿No? A soltera libre. Ah, qué suerte. Ya saben, por el norte. Ustedes mismos acá, cuidado, ¿ah? Está bien, fíjese, muy bien. Muy bien. Si usted dice sí, el fiscal gana el caso. Si dice no, después está chequeando todo. Ah, mira cómo está mintiendo. Yo diría está mintiendo. No tiene hijos. ¿Qué padre no ha tocado? ¿Qué padre no ha bañado a sus hijos? Yo con mis hijos, 23, 24 años me abrazo y los beso. ¿Se entiende? ¿Y usted no? Tal vez sí, tal vez no. Depende de su práctica, ¿cierto? Muy bien, en este caso, si él me dice sí, bingo. Si él me dice no, eso es objeción, pregunta capciosa. ¿Da para sí? Da para no. Es una pregunta capciosa porque está engañando, está pretendiendo engañar al declarante. Por eso que hay que estar atentos. ¿Qué es lo que le tienes que decir a tu testigo? A tu testigo, a tu declarante. ¿Qué le vas a decir a partir de mañana? Cuando yo formule preguntas o cuando el fiscal formule preguntas, mira, cuando el fiscal formule preguntas y cuando yo haga preguntas, veloz. ¿Se entiende? Ah, eso es planear. Capcioso. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Señorita Wood, el sábado usted se fue
fue al estadio de Alianza y estaba con Pedro y había bebido licor. ¿Qué cosa es eso? Pregunta compuesta. ¿Ah? Porque tiene varias preguntas. Primero, había bebido licor, se fue a la Alianza y estaba con Pedro. Preguntas compuestas. Objeción, señor, preguntas compuestas. Es que se formulan las preguntas. Un hecho, una pregunta. Un hecho, otra pregunta. Otro hecho, otra pregunta. ¿Se entiende? Por eso que la pregunta tiene que ser así, suavecita. Niña, nombre, me he olvidado. Nadie. Nadie. Señorita Nadie. El día 14 de febrero de 2014, ¿concurrió a su centro laboral? Sí. ¿De qué hora hasta qué hora? Hasta las 5 de la tarde. ¿Qué actividades ha realizado? Las funciones diarias. Diga usted, ¿concurrió su compañero Pedro, Salomón, Quispe, Balboa? No. ¿Quién hizo su actividad de él? Yo. ¿Informó usted a su inmediato superior? Claro, sí, soy informó. Mire, yo lo que estoy haciendo es, quiero que aprendan preguntas simples, cortas. Aprendan a hacer preguntas simples y cortas. Una pregunta, un hecho. Una pregunta, otro hecho. ¿Se entiende? Ese es el examen directo. Porque si usted hace una pregunta con varios hechos, ¿qué le van a decir? Objeción, pregunta. Vamos a hacer una pregunta no clara, vaga, indeterminada. Entonces, acusado, y esto se ve bastante, esto sí se ve bastante. Comienzan a hacer preguntas, demoran como un minuto y no hacen la pregunta y, ¿sí? Se están imaginando, ¿sí? Se imaginan, hacen preguntas, están hablando y no se entiende nada. Objeción, pregunta indeterminada, no clara. ¿Qué es lo que le tienes que decir a tu testigo? Cuando no entiendas la pregunta, perdón señor, ¿podría repetir la pregunta? ¿Se entiende? Repítame la pregunta, no la entiendo. Es lo único que le tiene que decir a su testigo declarante. Le dices, y algunos colegas incluso hacen comentarios. Escucha la respuesta y ¿qué dice? Escucha la respuesta del declarante y ¿qué dice? Entonces eso significa que no estuvo presente. Algunos hacen ese comentario. Objeción, señor, está haciendo comentario, está haciendo alegación, está haciendo argumentación. Eso para su alegato de clausura, ¿se entiende? Ahí hay que parar, hay que parar, hay que parar. De lo contrario, estamos dejando que el oído del juez lo escuche. Lo que usted tiene que evitar es que el oído del juez lo escuche. ¿Sí? Eso es lo que hay que evitar, porque si dice, sí, él fue, el juez lo escuchó. De repente no se dio cuenta de la pregunta, pero sí escuchó la información. Eso hay que cuidar. Entonces, una pregunta no clara, indeterminada, se podría dar un contexto que diga, testigo, usted ha declarado que se fue al Chinito, comió unos sándwiches, y luego fueron a tomar un vehículo, pero y lo hacen así lo hacen. Mire, después está el fiscal, no se sabe qué está preguntando, es decir, es indeterminada. Objeción, señor, de pregunta indeterminada, no está clara. ¿Cómo? Varios hechos. No, es que no tanto varios hechos, sino te dice y encima no es claro, etcétera, de cosas que pasan allí. Lo que queremos es que usted comience a revisar este material.
este viene sí o sí en el primer control. Sí o sí en el primer control. Esto viene, tipo de preguntas. Sí o sí viene. Va a venir ejercicios puestos ahí y ustedes van a decir qué tipo de pregunta es. ¿Ya? Vale.